Antes de empezar a resolver las derivadas que me pides, quiero aclarar que yo doy por sentado que tú ya sabes ocupar cada una de estas reglas, la del producto, la del cociente, la de la cadena, y bueno, estas, aunque no te las sepas de memoria, aquí están, la del logaritmo y la del exponencial. Aún así, teniendo en cuenta que tú ya viste todo esto y que se espera que en este punto ya lo domines, voy a ir haciendo aclaraciones o voy a ir como que recordando cómo se ocupa cada una de esas reglas para que vayas entendiendo el desarrollo de todos los problemas. También no voy a ir en el orden que tú me diste los problemas, voy a ir del menor, el más sencillo, al más complicado según el criterio que yo tengo. Para ello voy a empezar con este que es, lo considero el más sencillo, que es x por el logaritmo de x. Lo que yo voy a hacer aquí es ocupar esta que es la regla del producto. ¿Por qué? Porque tengo dos funciones. Esta y es función, perdón, esta x es una función de y, por lo tanto, cuando yo derive, cuando yo derive x logaritmo natural de x, voy a ocupar esto. Yo tengo que asignar a esta x, voy a asignarle el valor de u y al logaritmo v. U va a ser igual a x y logaritmo de, perdón, y v, perdón, es igual al logaritmo de x. Ahora, si te das cuenta, yo necesito tanto la derivada de b como la derivada de u, por lo tanto, aquí mismo voy a poner sus derivadas. La derivada de u con respecto de x va a ser igual a 1. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de v con respecto a x va a ser igual a 1 entre x. Ya que tengo esto, ahora sí voy a poner lo que yo tengo acá. No es otra cosa que multiplicar sumar los productos cruzados. Es decir, voy a poner x por la derivada de v con respecto a x. O sea, la derivada con respecto de x, ya no voy a poner x, logaritmo de x, ya voy a poner y. Ya sabemos que y equivale a todo esto. Ya estoy dando con la respuesta. Es igual a x por 1 entre x más logaritmo natural de x por 1. Ahora x entre x me va a dar 1 y logaritmo natural de x por 1 me va a dar logaritmo natural de x. La respuesta de este problema entonces es 1 más logaritmo natural de x. La siguiente función que contiene el logaritmo es la misma que la anterior, solo que ahora los dos tienen una x al cuadrado. Lo mismo, voy a considerar esta como u y esta como v. Voy a necesitar las derivadas de estas nuevas variables que acabo de asignar. La variable de o la derivada de u con respecto de x va a ser igual a 2x. Ahora aquí yo podría utilizar la regla de la cadena para sacar primero la derivada del logaritmo de u y después sacar la derivada de u y después multiplicarlo. Vas a ver a qué me refiero en los siguientes 2 o 3 ejercicios que voy a hacer. Pero para simplificar esto hay otra manera de hacerlo un poquito más rápido y es utilizando las propiedades de los logaritmos. Una de las propiedades de los logaritmos me dice que el logaritmo natural de a a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. En pocas palabras, la potencia va a pasar multiplicando el logaritmo y te va a dar lo mismo. Entonces, en vez de poner esto, yo voy a poner que u va a ser igual a 2 logaritmo natural de x. Así ya es mucho más sencillo porque la derivada de v, aquí es v, no u, la derivada de v con respecto de x va a ser igual, este es un valor constante porque estoy derivando con respecto a x. Y habíamos visto que la derivada de logaritmo natural de x va a ser igual a 1 entre x. Entonces va a quedar así 2 entre x, porque técnicamente sería 2 por 1 entre x, pero 2 por 1 me va a dar el 2 que tengo aquí y ya queda dividido entre el x. Hago lo mismo que en el anterior, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a x cuadrada por 2 entre x más 2x por logaritmo natural de x cuadrada. Aquí técnicamente debe ser logaritmo natural de x cuadrada por 2x, pero acuérdate que el orden de los factores no alterará el producto. Entonces la derivada de y con respecto de x, elimino este cuadrado con esta x y me quedaría un 2x más 2x logaritmo natural de x al cuadrado. Hasta ahí ya está bien. Técnicamente ya acabamos de encontrar la derivada. Puede, no sé, puede que te pidan factorizar. Tengo el factor común que es 2x, por lo tanto multiplicaría este 2x por 1 para que me dé el 2x que tengo acá y después por logaritmo natural de x al cuadrado para que me dé lo que yo tengo acá.
vamos a aprovechar para poder hacer un repaso de la regla de la cadena. Acuérdate que la regla de la cadena me sirve para sacar la derivada de una función que tiene una función adentro. Lo que tengo que hacer, si te das cuenta, es que la regla aquí nada más ocupa una sola variable. Aquí tengo un binomio, se aleja muchísimo a lo que tengo ahí. ¿Qué es lo que hago? Entonces voy a renombrar a todo esto como una sola variable. Voy a decir que se va a llamar u. Realmente la letra no importa, puede ser cualquiera. Yo suelo ocupar u porque es la que normalmente aparece en los libros. Da igual. Lo único que sí, si quieres ocupar otra, es tener mucho cuidado al momento de hacer el desarrollo. U va a ser igual a 5x al cuadrado más 5. Ahora, de aquí yo voy a reescribir esta y voy a decir ahora que y va a ser igual a menos 7 logaritmo natural de u, porque u es igual a todo esto. Ahora, si yo quisiera calcular la derivada de y con respecto a x, o sea, para calcular la derivada de y con respecto a x, esta no es x. La regla de la constante diría que todo esto es igual a 0 porque la derivada de una constante es 0. Sin embargo, yo sé que esta u es una función de x. Por lo tanto, tengo que ocupar aquí la regla de la cadena que me dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y, la variable original, con respecto a la nueva variable, por la derivada de la nueva variable con respecto a la variable original. ¿Qué significa todo eso? Bueno, primero voy a calcular la derivada. Obviamente necesito la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de esto. 5 por 2 me da 10x y la derivada de 5 es 0. Se queda tal cual. Ahora, la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Perdón, ya aquí es el error que estoy cometiendo. No es con respecto a x, dijimos que es con respecto a u, esto de acá. Entonces, sería menos 7. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo es 1 entre x, pero como no tengo x es u, entonces sería 1 entre u. ¿Cuánto vale u? Bueno, eso lo voy a dejar al final. Ya tengo la derivada de y con respecto a la nueva variable que asigné, que es u. Ahora, voy a juntar estas dos partes, esta, y entonces la derivada de y, ahora sí, con respecto a x, va a ser igual a la derivada de y con respecto a u, que dijimos que es menos 7 por 1, que sería igual a menos 7 entre u. Pero ¿cuánto vale u? U vale 5x al cuadrado más 5. Luego lo voy a multiplicar por el 10x. Ya cuando lo reduzco, la derivada de y con respecto de x es igual 10 por 7, 70, x entre 5x al cuadrado más 5, y todo esto son negativos. Te decía en un video, bueno, no en un video, en el ejercicio anterior, que si por ejemplo esto hubiera sido al cuadrado, yo podría igual hacer todo esto de la regla de la cadena. Vamos a poner, hasta aquí llega la explicación del ejercicio, solo te voy a poner esto para hacer la aclaración del ejercicio anterior. ¿Qué hubiera pasado si aquí tengo al cuadrado? Siguiendo todo este método sin saber las leyes de los exponentes, entonces yo tendría aquí esto al cuadrado, y entonces ya cambiaría todo, o sea, todo esto sería al cuadrado. Y entonces la derivada se complicaría porque aparte aquí tengo otra regla de la cadena. Para evitar eso, ocupo las leyes de los exponentes y sería mucho más sencillo que este 2 pasara multiplicando el 7 y quedaría 14. Repito, solo es una aclaración para que veas la diferencia entre hacerlo con la regla de la cadena sin ocupar las leyes de los exponentes, perdón, las propiedades de los logaritmos, y utilizando las propiedades de los logaritmos que te va reduciendo más. Hay otras que en estos problemas que me enviaste no se ven, pero planeo realizar videos en donde con las propiedades de los logaritmos sea más sencillo. Acá acabamos con los logaritmos, vamos a pasar ahora con las exponenciales. Va a pasar algo similar con el primer ejercicio que resolví. Tengo un producto de funciones. Voy a utilizar nuevamente esta regla, que es el producto de funciones. Para ello, esta x va a tomar el valor de u, que es igual x, y lo demás va a tomar el valor de v a la 2x. Ya te darás cuenta que tengo que calcular en automático sus derivadas, me lo pide la fórmula, tanto como esta, por lo tanto es
Yo lo considero una buena costumbre ponerlas a un ladito y abajo poner sus derivadas. La derivada de u con respecto de x, o sea, la derivada de x va a ser igual a 1. Y la derivada de b con respecto a x, aquí va a haber un detalle que esta regla solamente tiene una variable, tendría que aplicar la regla de la cadena. Para no enredarte tanto con la regla de la cadena en este punto, acuérdate que lo que tengo que hacer es, primero, imagínate que esto es una sola letra. Entonces, la derivada sería igual a e. Todo esto es una sola letra, voy a pasarla con x. La regla de la cadena dice que ahora voy a multiplicar esto por la derivada de lo que era una sola letra. Vamos a ponerle que era la letra u. Entonces ahora voy a calcular la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 2x? La derivada de 2x me va a dar 2. Por lo tanto, esto me quedaría como e a la 2x por 2. El 2 normalmente lo vamos a pasar primero como coeficiente. Ya que tengo eso, voy a seguir la regla del producto que me dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a x por... Voy a ponerlo en orden. Primero voy a poner el 2, luego la x y luego la e. 2x e a la 2x más este por este sería igual a e a la 2x. Si te das cuenta, ahí ya está la respuesta, pero puedo factorizar, que es normalmente lo que llegan a pedir los libros. Entonces el factor común es e a la 2x, ya nada más lo multiplico por 2x, que es lo que tengo acá, menos 1, porque si multiplico este por 1 me daría esto. Cualquiera de estas dos respuestas es correcta. Esta igual sigue siendo exponencial, pero ahora vamos a ocupar esta que es la del cociente. ¿Qué tengo que hacer? Igual que la del producto, voy a asignar nuevas variables. Si quieres, para que no nos quedemos atascados con solamente esas dos variables, voy a utilizar dos diferentes. Voy a decir que w va a ser igual a e a la menos x al cuadrado y tal vez j, bueno, voy a poner una k. K es igual a x. Entonces lo único que cambiaría aquí sería que lo que estoy poniendo arriba ya no sería w, ya no sería u, sería w, y esta sería k. El numerador es w, denominador k. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tengo que calcular la derivada de w con respecto a x. ¿Cómo calculo esto? Acuérdate que la derivada de e a la x a una sola variable va a ser igual a esa misma función. Entonces quedaría e a la menos x al cuadrado. Pero, como esto no es una sola variable, tiene el exponente y aparte tiene el signo, debo de ocupar la regla de la cadena. Repito, no voy a explicar, en este punto no voy a explicar toda la regla de la cadena, voy a hacer un repaso más adelante para la derivación implícita, porque esto es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es sacar la derivada de esto, que en teoría debería de ser una sola letra, pero como no lo es, tengo que derivar esto y después multiplicarlo por todo. ¿Cuál sería la derivada de menos 2x? Perdón, menos x al cuadrado. Recuerda que el exponente pasa multiplicando y quedaría por menos 2x. Y ya nada más podría pasar este menos 2 primero junto con la x. Voy a borrarlo, voy a reordenarlo. Aquí en w, derivada de w con respecto de x es igual a menos 2x e a la menos x al cuadrado. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la derivada de k con respecto a x? Es igual a 1. Entonces, la regla dice que sería, bueno, la derivada de y con respecto de x, sabiendo que esto es un cociente de funciones, una división de funciones, es igual al sería el denominador, que en este caso es x, el denominador por la derivada del numerador, o sea, esto de acá. Luego, menos el numerador, que sería en este caso e a la menos x al cuadrado, por la derivada del denominador, o sea, la derivada de x. Son como hasta cierto punto cruzados. En la del producto realmente no importa el orden, porque como es una suma, puede ser v por derivada de u más u por derivada de b, pero aquí no, aquí sí es muy importante seguir el orden. Denominador por la derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador entre denominador al cuadrado. El denominador aquí es igual a x al cuadrado. Bien, ahora vamos a seguir con la exponencial, pero la diferencia con el ejercicio anterior es que vamos a utilizar esta regla del cociente.
Te darás cuenta entonces que debo de renombrar a esto, que son dos funciones con nuevas variables. El numerador lo voy a denominar como u, que es igual a x a la menos x al cuadrado, y lo de abajo va a ser v con respecto, perdón, v es igual a x. No importa las letras, tú puedes ocupar j entre m, z entre w, pero cuando hagas eso, pues obviamente tendrías que hacer los cambios aquí. ¿Cuándo sí se ocupan otras letras? Cuando, aparte de esto, digamos que aquí tuvieras una división, o tuvieras una regla de la cadena, o tengas una regla de la cadena dentro de la regla del producto, que está dentro de una regla de... O sea, anidadas. Ahí sí conviene ir cambiando las variables. Por lo tanto, lo importante es que entiendas cuál es el proceso. Denominador por derivada del numerador, menos numerador por derivada del denominador entre denominador al cuadrado. Una vez que entiendas eso, ya puedes jugar tú con las letras que quieras. Te das cuenta entonces que tenemos que calcular la derivada de u con respecto a x. La derivada de e a la x, o sea, si solamente fuera una sola variable, entonces esto sería igual a, vamos a poner una sola variable z. Pero como acabo de hacer este cambio, aquí aplica la regla de la cadena. Acuérdate que tengo que multiplicar la derivada de la función con respecto a la nueva variable y después multiplicarlo por la derivada de la nueva variable con respecto a la variable original, que es x. ¿Qué significa todo esto? Que voy a multiplicarlo ahora por la derivada de lo que acabo de sustituir con la nueva letra. ¿Cuál es la derivada de menos 2x al cuadrado? Sería menos 2x. Voy a quitar esta z, que ya cumplió su función para explicar que venía la regla de la cadena. Y ahora lo único que me quedaría hacer sería reordenar términos. ¿Es fundamental hacer esto? No. No puede quedarse así con el paréntesis. Pero, ¿y por qué le pongo paréntesis? Porque si no, estaría indicando que a esto le voy a restar esto. Entonces, lo que hago es reordenar, pongo el coeficiente numérico primero, luego la x y la e al final, al cuadrado. Entonces, lo que me falta es calcular la derivada de v, que es x, mucho más fácil. Derivada de v con respecto de x, o sea, la derivada de x es igual a 1. Tengo los 4 elementos que me pide la fórmula, es cuestión de acomodarlos y simplificar. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a v vale x. La derivada de u es este menos, voy a ponerlo de una vez acá, y ya nada más voy a multiplicar. Acuérdate que esta x va a multiplicar a esta parte. Si yo multiplico la x por la x, me va a dar una x al cuadrado. Acuérdate también que va un 2, este 2 de acá, y ya me queda el menos 2x al cuadrado, porque había una x principalmente, o sea, esta de acá. Y ya nada más lo multiplico por e a la menos x al cuadrado. Después le voy a restar u es e a la menos x al cuadrado, y eso lo multiplico por la derivada de u con respecto, perdón, la derivada de b con respecto a x. ¿Cuál es la derivada? Pues es 1. Ya no lo pongo porque me daría lo mismo. Abajo solo pongo lo que equivale a b cuadrada, que es igual a x al cuadrado. Ya que tengo esto, solamente simplifico. Aquí lo que puedo hacer es simplificar, bueno, sacar el factor común. Podríamos dejarlo así, pero si yo separo esto, quedaría menos 2x cuadrada e a la menos x al cuadrado entre x al cuadrado menos e a la menos x al cuadrado entre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque así ya elimino esto. Y entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 2e a la menos x al cuadrado menos e a la menos x al cuadrado entre x al cuadrado. Cualquiera de los dos, ya sea esto de acá o esto de acá, es correcto. Podría simplificar aún más si tomo como un denominador, después simplifico, digo arriba saco el factor común, pero bueno, sería como que incluso regresarnos un poquito al paso anterior. Entonces cualquiera de las dos es correcto. Vámonos con el que sigue. En este sí me surgió la duda porque el problema aquí es que te dice que evalúes en el punto, en las coordenadas 1,4. Aquí nada más tengo una sola variable, ya está la función explícita. Entonces no podría yo evaluar en dos porque al final me va a dar una sola variable. ¿A qué me refiero? Voy a poner que la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esto pues ya solamente es la regla de la potencia.
sería 3x al cuadrado. Acuérdate, se pasa la potencia, se le resta 1. Se pasa la potencia, se le resta 1. La derivada de x es igual a 1. La derivada de 1 es igual a 0. Te digo, el problema aquí es que te da dos valores para evaluar. Si yo tuviera una y por acá, entonces ya podría evaluar en 4. Aquí solamente puedo evaluar en 1 y el 4 me lo tendré que dar automáticamente eso, para saber cuál es la pendiente en ese punto. Entonces, en este sí, la verdad, sí, no desconozco qué procede o qué función, qué paso sigue. En los demás sí no hay problema porque como es la derivación implícita, la respuesta te la da con las dos variables x, y, y entonces sí puedes ocupar las dos, que te voy a enseñar ahorita. Antes de pasar con las derivadas implícitas que me envías, quiero aclarar que es muy, pero muy importante que tú ya puedas dominar esta, que es la regla de la cadena, y además de dominarla, o si no la dominas, por lo menos que la entiendas bien, bien, porque las derivadas implícitas son como que producto de eso que tienes ahí. Para ello voy a poner un ejemplo de qué pasaría si tú tienes, por ejemplo, que y es igual, aquí tengo un ejemplo de x cuadrada menos 5 y todo esto está, no sé, al cubo. ¿Qué es lo que haces? En un ejercicio anterior, o incluso si quieres puedes buscar, te mando enlaces de videos que expliquen la regla de la cadena del canal. Y aquí tendrías que asignar una variable que sea u, para que ya pudiera ser y es igual a u al cubo. ¿Por qué esto? Porque yo puedo aplicar entonces la regla de la potencia, que dice que la potencia pasa multiplicando y se le resta un 1. Ahora, como yo ya asigné una nueva variable, si yo quisiera derivar utilizando las reglas convencionales, las básicas, esto me daría 0. Derivo con respecto a x. Si derivo y con respecto a x, me daría 0, porque estoy derivando con respecto a x, pero tengo u. Sin embargo, yo sé que esta u es una función de x. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de y, pero con respecto a la nueva variable. O sea, la letra u. Ya aquí, como ya estoy derivando con respecto a u, entonces ya aplico 3u al cuadrado. Pero después, si te das cuenta, tengo que multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x es igual a 2x menos la derivada de 5, que es 0. Yo aquí podría poner el 2x. Yo lo que puedo hacer es poner un du con respecto a x. Tú sabes que esto tiene un valor, solo que aquí no lo estoy poniendo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a trasladar esto a una derivación implícita. ¿Qué pasa si yo quiero derivar con respecto a x una y cúbica? Pues voy a tomar lo mismo que hice acá. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tengo que es 3y al cuadrado, y después lo tengo que multiplicar por la derivada de la variable. Aquí fue una u, ¿no? Entonces, ¿qué correspondería acá? Pues la derivada de y con respecto a x. Básicamente, cualquier derivada que tú tengas que sea una y mayor a 1, vas a tener que derivarla como sabes, como la regla de la potencia, y después la multiplicas siempre, siempre la vas a multiplicar por esta dy por dx, porque es lo que yo tengo acá y que es producto de la regla de la cadena. Ya que te acabo de explicar esto, ahora sí vamos con las derivadas implícitas que me enviaste. Vamos a empezar con esta función. Entonces, acuérdate que yo tengo que calcular la derivada de cada uno de los elementos. Hay una regla que dice que la derivada de un polinomio es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Entonces, técnicamente sería derivar esto, esto y esto. Esta es sencilla porque pues, es un solo término. Acuérdate lo que te expliqué en el video anterior. Lo que haces es derivas con la regla de la potencia, o sea, 3y por la derivada de y con respecto a x. Lo complicado vendría aquí, porque aquí ya tengo dos funciones. Entonces voy a ocupar esta regla. Si yo digo que u es igual a 4x y que v es igual a y, entonces la derivada de u es con respecto a x es igual a 4, y la derivada de v con respecto a x simplemente es la derivada de y con respecto a x. Ya tengo los elementos. Si tuviera un cuadrado acá, entonces sería 2y por derivada de y. Como nada más es una pura y solita, pues la voy a indicar así, la derivada de y con respecto de x. Ya tengo estos elementos, aplico la regla, voy a abrir un paréntesis, perdón, un corchete. Tendría que es u por la derivada de b más b
por la derivada de u. Y por último voy a calcular la derivada de x cúbica, que esta es más sencilla, simplemente es 3x al cuadrado y hasta ahí. Todo esto igual a 0. Este signo me está afectando a todo este paréntesis, por lo tanto sería 3y de y de x menos 4x de y de x menos 4y más 3x al cuadrado es igual a 0. Tengo un factor común y de hecho más que factor común es en sí lo que voy a hacer en todas las derivadas implícitas. Voy a buscar cuáles son los factores que tienen dy y los voy a agrupar. Tengo el factor común, sería dy con respecto a x, va a ser igual a esto por 3y, luego menos 4x, y ya sigo con lo demás. Esto no le pasa nada, 4y más 3x al cuadrado igual a 0. Tengo que despejar esto, porque al final de cuentas el problema dice que calcules cuál es la derivada de y con respecto a x. Despejas primero esto que está, este suma, pasa restando, este resta, pasa sumando. Paso tal cual, todo nada más le cambio los signos. Derivada de y con respecto de x va a ser igual a 4y menos 3x al cuadrado. Entonces, pasa restando, está restando, pasa sumando, está sumando, pasa restando. Esto está multiplicando al diferencial, a la derivada de y con respecto a x, por lo tanto pasaría dividiendo. 3y menos 4x. Ahora, el problema dice que hay que evaluar esta función en estas coordenadas. Dice aquí que es 2,2. Ya la parte más complicada ya pasó, que es calcular la derivada. Lo único que tienes que recordar es que en coordenadas primero va la x y luego va la y. Entonces voy a poner 4, 2. Aquí no hay problema, coincide que ambas coordenadas, son iguales, entonces sería menos 3 por 2 al cuadrado entre 3 por 2 menos 4 por 2. Ya solamente queda resolver esto, que sería 8 menos 12 entre 6 menos 8. Y esto te daría 8 menos 2 menos 4 menos 2. Esto es igual a 2. Chécalo de todas maneras con tu calculadora. Hasta aquí estoy completamente seguro de que es la respuesta. Aquí no sé si me comí algún signo o algo. De todas maneras, hazlo con tu calculadora y verifica que el resultado efectivamente sea 2. Este es similar al anterior. Tengo dos variables y lo que tengo que hacer es dos veces utilizar la regla del producto. Ahora aquí ya no voy a poner lo de u es igual a esto, v es igual a esto y sus derivadas. Ya lo voy a hacer en directo. Son realmente derivadas muy sencillas. Si tienes duda, igual checa el ejercicio anterior para que veas por qué me da estos resultados. Aquí, esto va a ser la primera, una variable, y esto va a ser la segunda. Sería u, que es igual a 9x, por la derivada de y al cuadrado, que sería 2y derivada de y con respecto a x. Esto de acá es la derivada de y cuadrada. Después, más y cuadrada por la derivada de 9x, que sería el 9 solito. Luego esto es más, vamos a pasarnos a esto, voy a hacer lo mismo, 3x cuadrada por la derivada de y, que es, nada más lo voy a indicar, derivada de y con respecto a x. Y después y por la derivada de 3x, que sería 6x. Y esto va a ser igual a, la derivada de 2 es igual a 0. No sé, en el ejercicio anterior no se vio, pero siempre se sacan las derivadas de ambas partes. En el anterior, como era 0, pues ya no tenía por qué sacarle derivada. Aquí es un 2, solo para recordar que la derivada de una constante es igual a 0. Sé que es constante porque estoy derivando con respecto a x. Ya de aquí lo que me queda es, primero, poner los términos que tienen dy juntos y después sacarles el factor común. Entonces sería dy con respecto de x por 9x 2y. Luego de aquí es igual, bueno, el otro que tiene es este, sería más 3x cuadrada. Y de aquí ya voy poniendo lo demás, sería más 9y cuadrada más 6xy. Es lo mismo acá, solo lo ordené poniendo primero el coeficiente numérico, luego el orden del alfabético xy. Todo esto es igual a 0.
La derivada de y, que es lo que me interesa, es el despeje de esto. Esto está sumando, pasa del otro lado restando. Y esto que multiplica pasa dividiendo. Después el problema me pide que evalúes en, ¿cómo se llama? Menos 9,2. Por lo tanto, este es x, acuérdate, y este es y. Tendría menos 9 por menos, no, perdón, por 2. Menos 9 por 2, porque aquí aparece una x. Una y que vale 2. Menos 6 por menos 9 por 2. Entre 9 por 2, 18 de una vez. No sé por qué no lo había simplificado. 9 por 2, 18 por menos 9 por 2, que es el xy, más 3 por menos 9, y esto es al cuadrado. Ya solamente pones en la calculadora y ya sería la pendiente de la recta que pasa, o de la pendiente en este punto de esta función. Esta derivada implícita va a ocupar la regla del cociente en esta parte, y aquí es muy sencilla la derivada, mentalmente la podemos hacer. Te había dicho que en una ecuación de este tipo se saca la derivada de ambas partes. Voy a sacar rápido esta. Yo sé que la derivada de x cuadrada me va a dar 2x y la derivada de 1 me va a dar 0. Entonces aquí voy a hacer como que un pequeño paréntesis. La derivada de esto va a ser igual a 2x. ¿Por qué? Porque lo que me interesa realmente es esta, que es la más complicada. Yo había dicho que voy a asignar valores. Voy a hacer que u es igual a y. La derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x. O sea, nada más lo indico. Y v es igual a x menos y. Y la derivada de v con respecto a x es igual a 1 menos derivada de y con respecto a x. ¿Te das cuenta? Es la misma, solo que está restando. Ya que tengo eso, voy a poner derivada con respecto de x de y entre x menos y. Va a ser igual primero a v, x menos y. Después por la derivada de u con respecto a x, o sea, de y de x. Luego voy a restarle u y por la derivada que es de v, que es 1 menos de y entre dx. Y divido entre x menos y, que es el valor de v, todo esto al cuadrado. Ya esa es la parte del cálculo. Realmente aquí ya tenemos la respuesta, solo voy a simplificar. La derivada con respecto de x de y, x menos y, va a ser igual, voy a multiplicar, esto no lo multiplico porque al final voy a tener que factorizar. Lo que sí necesito multiplicar o desarrollar es esto. Tengo x menos y por dy entre dx, menos y por 1 me va a dar y, y luego esto menos por menos me va a dar más y de y de x. Todo esto entre, voy a desarrollar de una vez, bueno, no, mejor desarrollar al final para no ir escribiendo tanto, x menos y al cuadrado. Entonces ya la derivada de esto sería igual. Los que tienen factor común es este y este, entonces tendría dy con respecto de x por x menos y. Y luego, pues también sería por este, que es más y. Voy a quitar, bueno, realmente estos paréntesis ahorita ya no son necesarios aquí, los tendría que eliminar después, lo voy a dejar así. Después tengo menos y entre x menos y al cuadrado. Ya que tengo esto, te das cuenta, menos y más y, pues se va a ir, y entonces solamente me queda derivada de y con respecto a x por la pura x solita, menos y entre x menos y al cuadrado. Ahora, acuérdate que esto, o sea, esta parte nada más es la parte izquierda. Todo lo voy a igualar con la derivada de esto que habíamos dicho que es igual a 2x. Voy a despejar esto, que es lo que me está preguntando. Derivada de y con respecto de x. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. 2x por x menos y al cuadrado. Este que está restando pasa sumando. Más y esta que está multiplicando pasa dividiendo.
Si yo separo, entonces esto me quedaría como 2x, x menos y al cuadrado entre x más y entre x. Esta x se puede eliminar con esta y ya nada más me quedaría 2. Voy a desarrollar esto. Acuérdate que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término menos, porque aquí tengo este signo, 2 veces el primero por el segundo, o sea, x por y por 2. Pero como lo voy a multiplicar por este 2, entonces sería 4xy. Y después el cuadrado del segundo, que como estoy multiplicando con este, me queda 2y. Y más y entre x. Lo único que quedaría sería evaluar en el punto que te piden. Este si no lo anoté. Creo que es 4,4. O sea, ponerle 4 a las x, 4 a las y, y ya el resultado sería el punto en donde el resultado realmente lo que te está dando, suponiendo que la gráfica fuera algo así, te está pidiendo que evalúes, por ejemplo, en 4 y en 4. Entonces, lo que te dé aquí cuando tú pones el 4 en la x y el 4 en la y, ¿qué es lo que te está dando? Te está dando la pendiente que tendría la recta tangente que pasa justo en este punto. En ese punto, ese es su pendiente. En esta última tuve que borrar todo lo que estaba allá porque pues la naturaleza de esta función es un poco más complicada que las anteriores, porque aparte de la derivación implícita tengo una regla de la cadena y dentro de esa regla de la cadena tengo una regla del producto y me va a ocupar probablemente todo el pizarrón. Ahora lo que tengo que hacer, como en el anterior, es derivar parte por parte. Voy a ocuparme de esta, de aquí voy a ponerlo por acá. La derivada de 3y, acuérdate que sería como sacar la constante, sería menos 3, y ya solo derivar y. Como no tiene ninguna potencia, solo quedaría el de y de x. Y ya tengo esta parte. Voy a retomarla cuando haya terminado con esto. De aquí, esto de acá queda fuera. Y entonces tengo, bueno, antes de empezar, la derivada del seno de una función de una variable es el coseno. Entonces, el problema es que esto es una variable, no es una sola variable, sino que es un producto de funciones. Voy a hacer mi asignación de valores u es igual a 8x y. Entonces reescribo 4 seno de u y ahora sí, la derivada de esto es la nueva función, la derivada con respecto de x, de 4 menos 4 seno de u, voy a sacar de una vez el 4 para ahorrarme un paso, menos 4 derivada con respecto de x del seno de u. Como ya estoy derivando con respecto a la nueva variable, acuérdate, la regla de la cadena dice que es la derivada de u de y con respecto a la nueva variable por la derivada de la nueva variable con respecto a x. Significa que tengo que calcular cuál es la derivada de la nueva variable con respecto a x. Ahora yo aquí tengo un producto de funciones, acuérdate que primero es 8x por la derivada de la segunda, que sería derivada de y con respecto de x, más la segunda, que es la y, por la derivada de la primera, por 8. Esta es la derivada de u con respecto a x. ¿Por qué me sirve eso? Porque cuando yo derive acá tendría menos 4 seno de 8, bueno, sería u, pero ya sé que la u vale 8xy. Y después eso tengo que multiplicarlo por esto, por la derivada de u con respecto a x. O sea, voy a ponerlo en paréntesis, 8x de y de x más 8y. Ahora, pues lo que tengo que hacer es multiplicar todo esto por esto y luego todo esto por lo de acá. ¿Por qué? Porque el dy se encuentra dentro de este binomio y está siendo afectado por esto. Si fuera al revés, si aquí yo tuviera el dy y esto estuviera aquí adentro, no tendría que hacer esa multiplicación. Al despejar, pues estaría dividiendo como en los ejercicios anteriores. Ahora, tengo el menos 4 seno de 8x, perdón, sí, 8xy por 8x de y x. Luego tengo menos por más, me va a dar el menos, igual sería
8, aquí lo que puedo haber hecho, mejor dicho, lo voy a hacer. 8 por 4, este 8 por este 4 me va a dar el 32. Y ya nada más tengo la pura X. Lo que me queda acá igual 4 por 8, 32. Recuerda que es menos por más menos. Y ya sería menos 32y seno. Perdón, es coseno. Aquí es seno, cuando lo derivo se convierte en coseno. Coseno. Ya es acá coseno. Y también acá ya es coseno. Entonces sería este 4 por este 8, 32y coseno de 8xy. Y esto, acuérdate, es igual a lo que hemos calculado aquí, la derivada de menos 3y, o sea, menos 3y. Perdón, menos 3 de y. De y de x. Lo que me queda ahora es, bueno, de despejar esta de y. Lo voy a pasar de este lado, me quedaría menos 32 coseno de 8xy por x. El x de una vez voy a pasar de este lado. Menos 32x coseno de 8xy de y de x menos, voy a poner igual, bueno, aquí se queda tal cual, 32y coseno de 8xy. Este menos lo paso del otro lado, sería igual a más 3 de y de x. Esto es igual a 0. Ahora sí ya tengo todos los de y de un solo lado. Aquí lo tuve que pasar para que este y estuviera del mismo lado. La otra que pude haber hecho es que esto de acá, perdón, esto, donde está el de y, lo pase del otro lado. Pero es más fácil nada más pasar el 3. Ya que tengo esta parte, los que tienen dy de x, de x, los voy a separar. Voy a poner 3, perdón, voy a poner dy de x por menos 32x coseno de 8xy, luego más 3, y luego pongo menos, esto de acá como no tiene xy, lo paso de una vez del otro lado, me quedaría como 32y coseno de 8xy. Esto que está multiplicando va a pasar del otro lado, por lo tanto me quedaría que la derivada de y con respecto de x es igual a 32y coseno de 8xy entre menos 32x coseno de 8xy más 3, que es lo que aparece tal cual, lo paso del otro lado. Hasta ahí ya está bien la respuesta. Tú evalúas con los dos valores. Uno de esos valores era pi entre, creo que era entre 2 y el otro era pi entre 3. Nada más le vas a poner aquí. Pon pi entre 3 y pi entre 2 de acuerdo a lo que sea. Creo que no estoy seguro si este es x y este es y o si eran los valores al revés. Ya nada más es cuestión de que tú los vayas poniendo y lo vas metiendo en la calculadora. Aquí en este punto ya está bien la respuesta, pero lo que yo puedo hacer es multiplicarlo por menos 1 por menos 1. ¿Por qué? Para que ya este signo menos no me quede aquí, sino que lo pase afectando a todo. ¿A qué me refiero? Si lo multiplicas aquí, te quedaría, este sería un menos 32y coseno de 8xy. Y acá abajo te quedaría este menos, por este menos se hace más, 32x coseno de 8xy menos 3. Ahora sí, como tú sabrás, si tienes una fracción, por ejemplo, donde el denominador y el numerador están al negativo, no sé, un 3 octavos, menos 3 entre 8, esto es igual a tener menos 8 entre 3 y esto es igual a tener menos 3 entre 8. O sea, si está arriba o está abajo, lo puedes poner en medio. Entonces, eso era lo que buscaba, multiplicarlo por este menos 1. Ahora sí ya toda la expresión me queda como menos. No puede hacer lo mismo acá porque ya tengo a dos signos. O sea, no puedo nada más pasar este
porque pues estaría afectando y ya sería algo diferente. A menos que estuviera afectando todo y le hubiera puesto un signo. Repito, ya lo único que tendrías que hacer, déjame ver, creo que el x era igual a x a pi entre 2. Sí, sí están bien estos, entonces sería cuestión de que pongas 32 por pi entre 3 coseno de 8 por pi entre 2 por pi entre 3, 32 pi entre 2 coseno de 8 pi entre 2 pi entre 3 menos 3. Aquí estos dos, tanto este de aquí como este de aquí, se podría quedar 8 entre 2 te daría 4, por lo tanto podría quedarte como 4 pi por pi cuadrada y te pones 3. Entonces sería coseno de 4 pi al cuadrado entre 3. Y si calculas primero el coseno de 4 pi al cuadrado entre 3, lo vas a poner otra vez aquí abajo. Aquí podrías simplificar. No, aquí no puedes simplificar. Aquí sí. Podría ser 16 pi, porque 32 entre 2 te da 16. Ya nada más, como te comento, es cuestión de que tú pongas ahí los datos en la calculadora y ya te da el resultado de cuál sería la derivada evaluada en esos puntos.